Correcto. Vamos a ver un tema muy frecuente en el adulto mayor, que todo alumno debe saber algo al respecto. Empezamos diciendo que la edad es el factor de riesgo principal para la mayoría de los cánceres. La incidencia y la prevalencia de los cánceres en los adultos mayores aumentan con el envejecimiento de la edad. Los adultos mayores tienen predisposición a mayor toxicidad. Eso tienen que aprendérselo. Ellos tienen mayor riesgo de intoxicarse con el tratamiento que podrían dar en caso se someta a un tratamiento de quimioterapia. Bueno, ellos tienen pues mayor comorbilidad y hay uno de los problemas que existen es que hay un acceso limitado a los servicios de salud actualmente en los países de Latinoamérica. Hay que siempre evaluar los riesgos relacionados con el tratamiento oncológico. Y sobre todo porque estos pacientes, aparte de la comorbilidad que traen, usan más medicamentos del usual, ¿no? Y encima que tengas, pues, que se detecte un cáncer y tener que someterte a un tratamiento oncológico, las posibilidades de interacción y de toxicidad es mayor, ¿no? Acá, cuando uno tiene cáncer, el gran reto que uno tiene que hacer en un paciente adulto mayor es tratar de mantener y mejorar la calidad de vida. O sea, tratar de tomar la mejor decisión en donde vea más beneficio que riesgos, ¿no? Tienen que tener en cuenta que más del 50% de todos los cánceres se dan a las personas mayores de 65 años. El 14% de los tumores de vejiga se diagnostican en individuos mayores de 85 años. Estas cifras tienen que tenerla en cuenta, ¿ya? El 13.4% de los tumores de páncreas, 12.2% de los tumores gástricos y 12.1% de los tumores colorectales es lo que se ve en adultos mayores. Se dice de que en el 2030, 70% de todos los cánceres se diagnostican en individuos que tienen más de 65 años. Es decir, el hecho nomás que uno comience a tener más de 60 años, ya tiene que hacerse un chequeo anual, porque mientras aumenta la edad, va a haber mayor predisposición de que hagan cáncer, ¿no? Muchos factores que tienen que ver para que vea este problema, ¿no? ¿Cómo es que impacta en el anciano? Se dice que la relación entre envejecimiento y cáncer es muy clara. A medida que aumenta la edad del individuo, aumenta el riesgo de presentar cáncer. Por lo tanto, debido al envejecimiento de la población, el manejo de los adultos mayores con cáncer representa un reto para la comunidad médica. Y es que este problema repercute en la autonomía del adulto mayor, porque acelera el deterioro progresivo, no solamente físico, también mental. Y por lo tanto hay una mayor dependencia funcional, ¿no? Se dice que el cáncer, mientras esta progresa, producirá pues mayor discapacidad en el adulto mayor. Por eso que estos se vuelven dependientes. Se dice que existen estudios que han demostrado que si no se administra el mejor tratamiento con relación al adulto mayor, se produce un impacto negativo sobre la supervivencia. Acá hay algo que tienen que tener en cuenta. Cuando tratas el cáncer en el adulto mayor, esto está indicado cuando el beneficio del mismo es superior al riesgo que implica. ¿Ya? Si después de valorar al paciente, ojo, nunca se quiten el chip de valoración geriátrica integral básica. Después de valorar al paciente y ustedes ven de que los beneficios son mayores que los riesgos, pues traten el cáncer. Si no, mejor ni lo traten. Las metas tradicionales del cuidado en los adultos mayores comprenden la extensión de la supervivencia activa, es decir, la supervivencia sin pérdida o reducción de la independencia funcional. ¿El paciente va a morirse de cáncer o con el cáncer? Son interrogantes que
que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo en los ancianos que tienen comorbilidad, ¿no? Porque a lo mejor tiene Alzheimer en estadio 3 y, y tiene a la vez, justo en el estadio 3 le detectan un cáncer, que puede ser de próstata o puede ser de otro órgano. Entonces, ¿por qué me preocupo más? ¿Por ese cáncer que acaban de detectar o por el Alzheimer que está allá? Entonces, ustedes tienen que ver ahí que hay más probabilidades de que el paciente le dé una intercurrencia de cualquier tipo debido a que tiene Alzheimer y se muera por esa intercurrencia, más no por el cáncer. Ojo, y el cáncer, mientras más tardío se presenta, también es un poco más lento en su progresión. Bien diferente cuando el paciente, el cáncer se inicia muy temprano. Se dice que el paciente, la otra interrogante que tenemos que tener en cuenta es que el paciente tiene una supervivencia lo bastante larga como para padecer las complicaciones clínicas del cáncer, ¿no? Esta es una interrogante muy importante. Si el paciente tiene una supervivencia lo bastante larga como para padecer las complicaciones clínicas del cáncer. Eh, Vayamos pues en pacientes mayores, eh, por ejemplo, 80, 90 años, ¿no? Y de repente te detectan un cáncer. Usted sabe que el cáncer es progresivo, lento. Y por eso que se da esta pregunta. Si la supervivencia, ustedes, o de acuerdo a la expectativa de vida de una nación, el paciente le falta 2 años, 3 años, 5 años, entonces no van a haber muchas complicaciones clínicas del cáncer. Dejarlo ahí. Bien diferente es cuando el paciente, bueno, le detectan un cáncer a los 60 años, 65, ahí es diferente, porque sí este cáncer va a caminar y sí va a traer problemas, ¿no es cierto? El paciente puede tolerar el tratamiento antineoplásico. Eso también tienen que... Todas estas preguntas usted tienen que hacerse cuando ustedes enfoquen a un paciente con cáncer. Primero, cuando usted detecte a un paciente adulto mayor con cáncer, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿se muere de cáncer o con el cáncer? O a lo mejor son los otros problemas que tienen que ver con la comorbilidad que van a constituir más importantes y que tienen pronóstico como para que a lo mejor se muere por eso, más no por el cáncer. Tienen que ver también cuál es la expectativa de vida para dar un tratamiento. Y la otra pregunta es si va a tolerar el tratamiento antineoplásico. Por eso salió este algoritmo sobre el riesgo de mortalidad sin cáncer, ¿no? Riesgo de mortalidad sin cáncer. Dice, sin cáncer, menos del 50%, si el riesgo es menos del 50%, el riesgo de complicaciones serias tendríamos que dar, bueno, digamos, un paciente eh, que se puede complicar por algún problema X, por su misma comorbilidad, y se complique, se da un tratamiento estándar, ¿no? Un tratamiento estándar, la gente está entrando ahorita, ya, se da un tratamiento estándar, donde también, a, una vez que no solamente ya no se trata de riesgo, sino se trata si este tratamiento estándar te puede producir problemas. Si estos problemas, el riesgo es menor del 50%, tú puedes continuar con el tratamiento estándar. Pero caso contrario, si es más del 50% de riesgo, acá tienes que reducir eh, la dosis con relación al tratamiento que vas a dar, ¿no? Ahora, si el riesgo de mortalidad sin cáncer es mayor del 50%, hay que nomás dar una observación, hay que dar un tratamiento sintomático o tratamientos alternativos. Digamos, en otras palabras, un tratamiento paliativo, ¿no? Este cuadro es muy importante, que ustedes tienen que hacerse eh, imaginando que el paciente está sin cáncer, o sea, él tiene cáncer, pero tú haces una valoración en el supuesto caso que no tenga cáncer, ¿no? Aquí donde tú tienes que valorar
el riesgo de mortalidad en base a la comorbilidad que tiene. Porque puede tener un Alzheimer, puede tener una enfermedad de Parkinson avanzada, puede tener una insuficiencia cardíaca con hija 4, puede tener alguna insuficiencia renal estadio 5 o en diálisis. Entonces tú tienes que ver ahí el riesgo de mortalidad sin que sume el cáncer, ¿no? Lógicamente, si el riesgo de mortalidad es menos del 50%, entonces sí. La otra pregunta que tienes que hacerte es si hay riesgo de complicaciones serias con el tratamiento estándar, ¿no? Con el tratamiento estándar que vas a dar para el cáncer, ¿no? Si el riesgo es menos del 50%, dale el tratamiento estándar. Caso contrario, si es mayor del 50%, hay que reducir la dosis de, de lo que vas a dar, ¿no? Bien, acá hay consideraciones que tú tienes que tener en cuenta. Dice que entre los parámetros farmacocinéticos destaca una progresiva reducción de la excreción renal y del volumen de distribución para los medicamentos hidrosolubles, ¿no? Hay un aumenta también el área bajo la curva de fármacos y de metabolitos tóxicos eliminados por el riñón y de fármacos hidrosolubles. Entonces, acá usted tiene que saberse, pues, la clasificación de fármacos liposolubles e hidrosolubles cuando se trate de medicamentos para el tratamiento del cáncer, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay un aumento del riesgo de efectos colaterales. El metabolismo hepático de los fármacos disminuye, por si acaso, como consecuencia de la reducción del tamaño del hígado, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la polifarmacia puede alterar el metabolismo hepático, específicamente el citocromo P450, por donde todos hacen competencia al tratar a un paciente adulto, ¿no? Los adultos mayores fallecen tras una enfermedad crónica que han padecido durante largos periodos de tiempo, con múltiples problemas coexistentes. Tenemos e incluso dependencia progresiva y necesidad de cuidados complejos. Esa es una de las características para la cual nosotros, cuando tengamos un cáncer, tengamos que dar cuidados paliativos. Hay procesos prolongados que requieren complicados toma de decisiones sobre el uso o la suspensión de medidas de soporte vital, como sondas de alimentación, ventilación mecánica o sueroterapia, en las que interviene el paciente, los profesionales sanitarios y los miembros de la familia. Todo eso tiene que ver con cuidados paliativos en un paciente que ya no le das un tratamiento específico para el cáncer, ¿no? No quiere avanzar esto. Definición de cuidados paliativos. Hablar de cáncer en el adulto mayor, ustedes tienen que llevarse un mensaje en esta exposición sobre, vas a encontrarte con, con un grupo de pacientes de la que sí o sí tienes que dar cuidados paliativos, porque los riesgos son mayores que los beneficios, ¿no? ¿Qué cosa es cuidados paliativos? Es el método de atención que mejora la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, afrontando los problemas asociados a enfermedades graves a través de la prevención y del alivio del sufrimiento, por medio de la pronta identificación y correcta valoración y tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. O sea, básicamente, vuelve acá a tomar importancia la valoración geriátrica. Cuidados paliativos es prácticamente una intervención en todos sus problemas, no solamente el problema médico, digamos el problema clínico donde lo único que tienes que dar solamente es tratamiento sintomático. Pero aparte de eso, tú también tienes que dar una intervención a nivel social, si se puede, o a nivel mental, si se puede, a nivel nutricional. Prácticamente es un manejo integral, dándole hasta lo máximo posible para que el paciente se sienta bien. Esta es una diferencia, cómo es que evoluciona el cáncer, a diferencia de otras enfermedades que también se consideran terminales, ¿no? Una vez, ya ustedes lo han mencionado en en alguno de sus trabajos, de sus temas, la práctica, cómo es que es la trayectoria de un paciente
sobre todo terminal, ¿no? Pero en el caso del cáncer, la trayectoria asociada al cáncer está caracterizada por un declinar lento y una fase terminal clara con deterioro marcado en las últimas semanas o meses de vida, ¿no? Eh, Ustedes ven ahí cómo es la curva, sobre todo de su situación funcional. Cuando usted vea esas curvas, más se refiere a su situación funcional. Cómo es que va decayendo, cómo es que se va volviendo frágil, ¿ya? Hasta llegar a su muerte. Pero cómo es que también este paciente, que ya teóricamente se sabe que va a ir a la muerte, pero antes de la muerte va a ir en unos cuantos meses con múltiples problemas a la que tenemos que ayudar de alguna forma y en la que tiene que ver pues los deseos del paciente, ¿no? No es que a ti lo que te guste hacer porque encuentras un problema y ya crees que la solución es tal cosa, no. También tú tienes que ver las preferencias del paciente, ¿no? A lo mejor eh, tú le dices, te vamos a dar tal medicamento, quisieras que estés un rato en el sol, pero a lo mejor el paciente no quiere estar en el sol, no quiere estar sentado ni siquiera viendo una casa que le puede dar, solamente con verla le da más tristeza, o simplemente no quiere ver a tales personas, o a lo mejor él se siente bien con ver antes y ya sabiendo lo que viene, a lo mejor él se siente bien con ver a tal personaje o a tales amigos. Eh, yo me acuerdo una vez que estaba en la residencia, porque yo hice la residencia en el hospital militar y pasé por la FAC y pasé por la Naval, donde, por ejemplo, mi asistente me llevó a ver a un paciente terminal, que fue un comandante, 85 años, donde pues previamente el asistente le había dicho cuáles son sus deseos, porque la idea es que uno, conforme pasen los días, esté feliz. Pues su deseo fue que le consigan los números y traigan a 5 de sus mejores amigos que hace tiempo no los ve. Y esa tarea pues le había dejado a la hija. Y la hija, como quería mucho a su padre, no quería que se vaya sin que se cumplan sus deseos. Y logró encontrar a los 5 amigos. Eso, imagínate, logró encontrar a los 5 amigos y los trajo, a pesar de que 2 eran de Lima y 3 estaban fuera del país. Los trajo. Y aunque ustedes no lo crean, el paciente la pasó muy bien esa tarde, esa noche, que se olvidó del dolor que padecía de cáncer, se olvidó de muchos problemas en ese momento. Es tan fuerte la parte mental que hace olvidar muchas cosas, mucho sufrimiento. Y a la semana el paciente fallece, pero fallece con una sonrisa, imagínense. Por eso es importante esto del deseo del paciente. Tenemos que ver factores externos, la situación social, los recursos con que cuenta. No es fácil tampoco tratar a un paciente que está en una situación final de la vida. Y acá está lo que te va a decir el índice pronóstico de cómo este paciente le queda poco tiempo de vida o intermedia o larga, es precisamente la valoración geriátrica, donde ves la situación funcional, la situación cognitiva, la situación nutricional, las enfermedades crónicas, los síntomas, la frecuencia de estos síntomas, ¿no? Y tú, para determinar cuándo ya está en el final, acá tienes algunas escalas, ¿no? Eh, si se trata de un paciente oncológico o no un paciente, cuando no es paciente oncológico, está la última etapa, tienes que reconocer la última etapa o por historia ver eh, cuál es si está en última etapa de su órgano, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, hablaban del estadio D
o grado funcional 4, el paciente con discapacidad, estadio 4 de Gol, que tiene que ver con la parte respiratoria, son pacientes con oxígeno a domicilio, o estadio C de la clasificación de Chalpa cuando hablamos de insuficiencia hepática, ¿no? Bueno, pero eso está en la categoría de los pacientes terminales no oncológicos, porque cuando estamos ante una situación de cáncer, acá están pues los estadios de acuerdo al compromiso de órganos, ¿no? Aspectos objetivos derivados de las situaciones clínicas y de las posibilidades terapéuticas. Es importante tener el cambio de la orientación terapéutica comporta una limitación de unos tratamientos, pero no de otros. O la necesidad de iniciar alguno nuevo para que la actuación sea proporcional a la situación y a los objetivos que existen en una situación concreta. El objetivo del plan terapéutico no es tanto alargar el pronóstico. Escuchen bien eso. El objetivo del plan terapéutico no es tanto alargar el pronóstico, vital como minimizar el impacto de las enfermedades sobre el individuo y su entorno, así como garantizar confortabilidad y bienestar. Los tratamientos deben ser adecuados a la situación clínica del paciente, a sus deseos y valores, a su situación familiar y a los recursos disponibles. Esto hay que subrayarlo porque esto es lo que falta actualmente. El paciente le detecta un cáncer X y muchas veces toman una decisión unidireccional, ya sea con quimio y radioterapia, sin tener en cuenta o conversarle bien al paciente o a la familia del pronóstico. Porque en base al pronóstico, uno decide con consentimiento de la familia, ¿no? Incluso si el paciente está lúcido, también con el deseo. El deseo o la preferencia o lo que el paciente desea, ¿no? Acá ustedes pueden ver 3 imágenes que en realidad vienen a ser casi lo mismo, ¿no? Donde tú tienes que tomar una decisión. Cuando tú tengas un cáncer, cuando tengas algún adulto mayor con cáncer, tú tienes que tomar una decisión. O se trata de un tratamiento potencialmente curativo, o simplemente se trata de un problema que darle cuidados paliativos. ¿Ya? Y ojo, hablar de cuidados paliativos, primero, si el paciente tiene un problema oncológico y cuyo tratamiento es potencialmente curativo, es que también tiene que tener tú tienes que tener el chip de que le vas a alargar un poco más la vida. Pero en caso no sea así, estaríamos frente a un paciente con cuidados paliativos. Y ojo, cuando hablamos de cuidados paliativos no solamente es tratar síntomas, ¿ya? Sino hay que tratar la parte física, la parte emocional, la parte social, la parte espiritual y mejora de la calidad de vida. La parte física significa que al paciente hay que estar movilizándolo, hay que ofrecerle terapia física, hay que, por lo menos, al decir movilizarlo, tenemos que trasladarlo de un sitio a otro para evitar la monotonía de su estado. La parte emocional importante, porque estos pacientes, la mayoría entran en depresión. Entonces, al entrar en depresión, empeora su cuadro del cáncer. La parte social también es muy importante, ¿no? Muchas veces tiene tantos síntomas, tiene tanto sufrimiento, o no necesariamente eso, no tiene un patrón de recurso para poder alimentarse, ya hay un problema social. Entonces acá entran las redes sociales donde uno tiene que coordinar, tiene que tramitar. La parte espiritual muy importante, ¿no? Si después de los 60 años los adultos mayores saben que ya estamos próximos a abandonar el mundo ya, conforme va avanzando, 65, 70, porque ya están en declive, ¿ya? Y desde ya ellos se les graba, ya tienen un tic de que deben ir a la iglesia, tener una comunicación más fluida con Dios, con el Espíritu Santo. Que será pues cuando el paciente
eh, detecta que ya tiene un problema terminal con un paciente, o ya es un paciente eh, oncológico en la que ha perdido la función e incluso no puede ir a la iglesia. Entonces, pero se ha visto que si tú comienzas a hacer oraciones junto con él, o comienzas a llevarlo a la iglesia, a trasladarlo, esta parte es muy importante porque no hay más que la palabra de Dios. Uno se siente bien, ¿ya? Entonces acá también entra la parte espiritual. La idea es que si tú le das una intervención física, emocional, social, espiritual adecuada, por lo menos estamos manteniendo su calidad de vida. Cuando el paciente con cáncer lo, lo, este, lo detectamos, es en el caso que tendríamos que darle un tratamiento paliativo. Básicamente, cuando se trata de la parte clínica, sí es control de síntomas. Esto tiene mucho que ver con, a veces usted lo han mencionado incluso en, la, en, sus, en sus intervenciones de las prácticas, ¿no? Y voy a hacerle solamente recordar que los adultos mayores, tanto oncológicos como no oncológicos, presentan similitud en los síntomas. Mira, tanto oncológicos como no oncológicos. ¿Qué encontramos? Dolor, disnea, astenia, náuseas y vómitos, serostomía, anorexia, pérdida de peso, estreñimiento. Miren cuántos síntomas que hay que tratar. Incontinencia urinaria, miedo, ansiedad, episodios de confusión, ¿no? Pueden diferenciarse en la frecuencia de esto y mayor presencia de síndromes geriátricos, como la inmovilidad e incontinencia, entre otros. Hay que tener en cuenta que la disfagia es un síntoma particularmente preocupante en las personas que han sufrido un ictus o que se encuentran en las fases finales de la demencia avanzada y otras enfermedades neurológicas. Bueno, acá estamos hablando ya de pacientes terminales no oncológicos. Miren, a pesar que en los pacientes oncológicos podemos encontrar disfagia, en los pacientes no oncológicos también, particularmente en aquellos que han sufrido un ACV que ya ni siquiera la terapia de rehabilitación ha logrado recuperarlo, ya se volvió dependiente total, ¿no? O aquellos pacientes que están con una demencia avanzada u otras enfermedades neurológicas. Son pacientes en la que igual, es casi igual, siendo estos pacientes no oncológicos, casi los síntomas son los mismos en un paciente que si fuera un paciente oncológico. Hay algunas peculiaridades y características propias del envejecimiento que determinan dosificar de forma particular los medicamentos, como son los ocurridos en los quimioreceptores, existiendo mayor frecuencia de depresión respiratoria con uso de opiáceos y benzodiazepinas. Del centro termorregulador que provoca hipotermia, algunos medicamentos como los barbitúricos y neurolécticos, todos ellos incluidos en la escalera analgésica para el manejo del dolor. No sé si habrán entendido esta parte, pero esta parte tiene mucho que ver con, con la tolerancia a los medicamentos en estos pacientes, ¿no? Y es que hay un uso muy frecuente de opiáceos y de benzodiazepínicas y que si tú no valoras bien al paciente va a producir hipotensión o hipotermia, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo es que tenemos que valorar bien al paciente para tratar sus síntomas y para saber qué dar. Bases para una buena acción terapéutica. Cuando uno le va a dar algún tratamiento a un paciente terminal, oncológico e incluso no oncológico, siempre tiene que haber una atención integral. Eso nunca se olvide, para lo cual tienen que hacer una evaluación geriátrica básica para que ustedes sepan qué dar, física, emocional, social, espiritualmente, qué dar, ¿no? Tenemos que en ellos tener una actitud rehabilitadora, evaluando la aparición de nuevos síntomas, ¿no? Al paciente no tienes por qué tenerlo aislado, al paciente no tienes por qué tenerla en una sola habitación. Siempre hay que hacer, mientras se pueda, algún tipo de ejercicio, ¿no? Hay que explicar al paciente y a la familia que justo en estos momentos es donde más necesita
el paciente de su familia, ¿ya? Eso nunca se olvide. Hoy en día encuentro un montón de pacientes de adultos mayores abandonados, a pesar que, que tienen, que tienen una vida realizada económicamente, pero lamentablemente no han hecho una buena relación. Y de repente llegan a un cáncer y se les encuentra solos, o simplemente con personas que nunca han sido su familia, por ejemplo, una cuidadora, porque simplemente los hijos, los nietos se fueron o tienen una visita esporádica. Acá la idea es darle el sentimiento de la unidad. Otra cosa es que respetar la autonomía y dignidad del anciano, que solo será posible si se elaboran con él los objetivos terapéuticos. Cuando tú te planteas un objetivo de tratamiento en el anciano y el anciano está lúcido todavía, tú tienes que decirle lo que tiene y el tratamiento que vas a seguir con él, qué esperas encontrar con ese tratamiento, para que no le quede la menor duda de que estás haciendo daño o está tomando medicina por las puras. Siempre hay que estimular la actividad física, la comunicación, hay que controlar los síntomas, básicamente el dolor, que es el más importante. Hay que mejorar el sueño y el descanso. Siempre el paciente tiene que dormir bien. Eso es muy importante. Entonces, el dolor y el insomnio hay que siempre tratarlo. Son síntomas frecuentes en los pacientes terminales. Se dice que hay que crear alrededor del paciente un ambiente de respeto y apoyo, disminuyendo el sentimiento de impotencia y culpa. Hay que evitar la frase, no hay nada más que hacer. Si tú empleas esta frase en los pacientes o te escucha, el paciente lo vas a hacer entrar en depresión porque sabe que en algún momento llega a su fin, cuando eso en realidad nadie lo sabe. Si solamente cuando tú identificas a un paciente terminal oncológico, le quedan 6 meses a un año de vida. Pero eso es en teoría, porque hay muchos pacientes, dependiendo cómo ha sido su abordaje y su intervención, te pueden durar más. ¿Ya? Hay que no limitar los tratamientos solo al uso de fármacos. Existen otros tratamientos alternativos, ¿no? Por ejemplo, los masajes, los procedimientos de calor frío, dietas, técnica de relajación, todo eso tiene que ver, ¿ya? Se dice que se ha demostrado que seguridad en la administración de radioterapia en pacientes de cualquier edad, pero son contados. Hay que tener en cuenta que hay una vía de acceso a la medicación precisa para calmar los dolores, reducir los edemas, la náusea, la ansiedad, que no debe ser la vía inyectable mientras sea posible, porque no sabemos cuánto tiempo la precisaremos en algunos casos, tal vez años, usar la vía subcutánea. Un estado de hidratación adecuada para evitar acumulación de secreciones, para que el dolor articular para la rigidez y anquilosis sea menor al disponer de una adecuada cantidad de líquido sinovial, para que la piel sea más elástica y no presente úlceras por presión y evitar infecciones urinarias o respiratorias. Fíjese qué tan importante es, cuando tienes un paciente terminal, eh, mantenerlo hidratado, porque ojo, cuando el paciente está avanzado en la enfermedad, puede que ya esté en cama o en silla por mucho tiempo, y eso, quieras o no, le produce rigidez de los miembros superiores y miembros inferiores a nivel de articulaciones, ¿ya? Entonces, acá pues siempre hay que mantener una cantidad adecuada de hidratación para evitar la rigidez y la anquilosis, o sea, el endurecimiento de la articulación. Hay que tener en cuenta también el estado de nutrición adecuado, evitando que la piel se ulcere para que las complicaciones nutricionales no dañen más, no añaden más síntomas. La del paciente no es una contraindicación al tratamiento, por si acaso. La edad del paciente no es una contraindicación al tratamiento sistémico del cáncer. Las decisiones terapéuticas en adulto mayor deben basarse en la esperanza de vida y en su capacidad para tolerar el tratamiento. ¿Cómo así, no? Ustedes tienen que, cuando tengan un adulto mayor, tienen que ver, tienen que tener una tabla de la esperanza de vida en un país, ¿no? Si la esperanza de vida, por ejemplo, acá en el Perú, la esperanza de vida es 72 años, ¿no? Ese es el promedio.
pero vas a encontrar pacientes, hay una desviación estándar de +5, ¿no? Y si lo tienes en cuenta, sobre todo los pacientes que se encuentran en zonas rurales, eh, tú al detectar un cáncer, tú tienes que ver cuál es su esperanza de vida. Si la esperanza de vida de un país es 80 y él detecta un cáncer pues a los 78, es posible que más se muera por otras cosas que por el cáncer. A eso se refiere, ¿ya? En la población adulta mayor oncológica, el mayor potencial de toxicidad nos obliga a una evaluación más exhaustiva. Esto es importante, ¿no? Eh, Cuando hay tratamientos que van a ser de mayor dosis, entonces hay que hacer una evaluación más exhaustiva, sobre todo para evitar las reacciones adversas. Otra cosa, para la toma de decisiones en el cuidado paliativo de un adulto mayor es imprescindible realizar una evaluación geriátrica integral. Se vuelve a meter acá la evaluación geriátrica integral, porque como habíamos dicho antes, el paciente necesita de una intervención no solamente clínica, sino mental, social y espiritual. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el enfoque paliativo de la atención a los adultos mayores debe estar centrado en las necesidades del paciente y no en el pronóstico de la enfermedad. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Es lo que ustedes deben tener en cuenta con relación al cáncer en el adulto mayor. Voy a, este, vamos a dar hincapié bastante a estas cosas. Dice, ¿el paciente va a morirse de cáncer o con el cáncer? Son tres preguntas que tienen que hacerse cuando tengan un paciente con cáncer en el adulto mayor. La segunda pregunta es, ¿el paciente tiene una supervivencia lo bastante larga como para padecer las complicaciones clínicas del cáncer? ¿El paciente puede tolerar el tratamiento antineoplásico? Todo eso tienen que ver ustedes, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos, el paciente va a morirse de cáncer o con el cáncer, eh, tiene mucho que ver la comorbilidad que trae. Y tiene mucho que ver que luego que le has hecho su evaluación geriátrica, cuál es su grado funcional, cuál es su basal mental y cuál es su estado social. Porque de hecho que el paciente puede tener un cáncer, pero no necesariamente puede morir por el cáncer. Porque a lo mejor tiene otros problemas que están avanzados, ¿no? Como es el caso de los pacientes cardíacos, eh, es el caso de los pacientes con demencia, es el caso de pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ¿ya? Entonces, en esos casos, pues, probablemente mueran por otra cosa y no por el cáncer. Cuando tengas un paciente con cáncer, tú tienes que ver si su supervivencia es lo bastante larga como para padecer las complicaciones. Porque si es así, tú tienes que dar ya una intervención para que el paciente luego no sufra. Yo puedo tener un cáncer de colon, no puede tener un cáncer de colon, pero tiene 70 años, es un paciente mentalmente bien, funcionalmente bien, ¿no? Y tiene buen soporte social. Entonces, eh, detectan un tumor en el colon, lo sometes a un tratamiento, claro, porque este paciente tiene una expectativa mayor antes que le produzca problemas como impactación fecal en algún momento o siga disminuyendo su hemoglobina por este problema, ¿no? Vienen una serie de problemas a futuro que mejor es operar, ¿no? Ahora, el, claro, algunos cánceres, el tratamiento es quirúrgico y luego es tratamiento de mantenimiento con quimio o radio. Hay que tener en cuenta que la tercera pregunta es si el paciente puede tolerar el tratamiento antineoplásico. Hoy en día,
existe una de las bondades de la geriatría que se llama fragilidad oncológica. No sé si habrán escuchado ya por ejemplo, el servicio del hospital, el Hospital Almenara, ya tiene una oficina de valoración geriátrica para detectar fragilidad oncológica en base a su valoración básica, a su valoración geriátrica integral, y sacan un puntaje, y de acuerdo a su puntaje uno dice, el paciente tiene fragilidad oncológica en un 70%, o el paciente tiene menos de 30% de fragilidad, y por lo tanto puede someterse a tratamiento antineoplásico, ¿no? Entonces, hay pacientes que en base a esa valoración, tú dices, tiene fragilidad oncológica. Y si, bueno, sale positivo y tiene fragilidad oncológica, tienes que avisar de que el paciente es de riesgo. Ahora, queda en conversatorio con la familia decidir que a pesar que es riesgo, te pueden decir, bueno, de todas maneras opéralo, porque solamente es un riesgo. A lo mejor no le pasa nada y el paciente, pues, se benefició del tratamiento antineoplásico, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo está claro? Todo claro, doctor. Ya. Hoy día no han ido nadie. ¿Y mañana quién va a la práctica? Tengo a cargo 10 pacientes. Un paciente, el paciente de la cama 1, es un paciente de 80 años. Es un paciente que viene al servicio como es un reingreso. Es un reingreso por una neumonía. ¿Pero por qué reingresa rápido? Luego se le hacen los exámenes exhaustivos y, bueno, se detecta que hay algo en el pulmón. Es una fibrosis avanzada en la que el paciente tiene que necesitar oxígeno, ¿no? Por ejemplo, esos son pacientes ya terminales, no oncológicos. Lo único que hacemos es tratar el cuadro agudo y, bueno, y dar un tratamiento paliativo al alta. Tenemos un paciente de la cama 2 que ha hecho una hemorragia cerebral y ha hecho una cuadriplejía. Imagínense. Y es decir, el daño es tan grande que está con su traquetomía porque de repente hizo neumonía aspirativa y hay muchas secreciones. Ese paciente ya su cuadro es irreversible. Es un terminal no oncológico. Lo único que nos queda es aspirar secreciones, dar calmantes sintomáticos, ¿no? El paciente de la cama 3, un paciente de oxígeno dependiente, también está, si nos vamos a la clasificación de terminalidad respiratoria, tiene un body menor, pues, de 4 ya. Es una escala que te mide cuál es el grado de insuficiencia respiratoria. Y si estamos ante un paciente terminal, oncológico o no oncológico. Después tenemos un paciente de la cama 5 que llega con una neumonía, ya está para alta, sin embargo, durante mucho tiempo no se trató un problema de disfonía. Encontramos pues una masa en la tiroides. Y ese paciente pues va a ir a un estudio de biopsia de esa masa, pues, ¿no? Ahora esa paciente tiene ya más de 85 años. Le conversaba a la familia. En realidad quieren que le hagan el aspirado y quiere saber qué es lo que tiene. Si tú me dices de que si sale positivo, aceptas que le hagan un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, pues perdamos un poco el tiempo en hacerle la biopsia. Pero si usted me dice en estos momentos
que no aceptarías hacerle ningún tratamiento más, mejor ni le hagas ese procedimiento, porque ese procedimiento donde van a sacar una muestra también no es nada inocuo, ¿no? Entonces la familia, al ver esta, esta explicación, entonces ellos optan, dicen, no, doctor, mejor no le haga, porque de todas maneras no voy a aceptar la quimio de la radio en caso salga positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes están ya tomando decisiones, están ayudando a tomar decisiones para evitar también el aumento de la estancia hospitalaria. Después tenemos un paciente de la cama 5, está con oxígeno, con traqueotomía, y ya ha superado. Sin embargo, él hizo esa neumonía después de haber tenido una caída previa atribuido a un ACV. El paciente de la cama 6 es otro paciente que ya está en un panorama de terminalidad no oncológica. También le dio una hemorragia intracraneal y está cuadripléjico. Imagínense. Y así. Pero así como les menciono, por ejemplo, pacientes terminales, no oncológicos, también existen oncológicos. Los no oncológicos son mayores. Y tenemos a otro que está con menos frecuencia, pero lo hay. El caso de los pacientes que tienen estenosis del canal, sea cervical o del canal lumbar, provocado por las artrosis. Fíjese, nosotros más conocemos la artrosis de rodilla, la artrosis de cadera, pero también hay artrosis de columna. Tenemos un paciente en la cama 7 que esa artrosis ha comenzado a comprimir el canal, no solamente cervical, sino también lumbar. Ese paciente no está caminando, ha perdido su función, pero ya tiene más de 3 meses, que es el término mínimo para nosotros decir, este paciente perdió su función, se ha vuelto dependiente. Entonces estamos frente a un paciente que también necesita apoyo, ¿no? Sobre todo para el control de síntomas, porque probablemente ya no recupere ese estado funcional. ¿Correcto? Después tenemos una paciente en la cama 9, es una paciente mujer de 78 años, que se le detectó un cáncer de vías biliares, pero más o menos que como que lo está superando, pero viene un día, sobre todo con baja de peso, debido a que estaba haciendo disfagia. Entonces, se le mandan los estudios y se encuentra pues que su cáncer de vías biliares detectado hace 3 años ya está avanzado, ¿no? Ya está avanzada, que ya estamos en una situación de cáncer terminal, ¿no? O de un paciente oncológico terminal, ¿no? Pero así como es terminal, nosotros no podemos abandonarlo, tenemos que darle la máxima calidad de vida. Si tiene náuseas, dale para los náuseas. Si tiene estreñimiento, darle para el estreñimiento. Si tiene anemia, corrige esa anemia, ¿no? Son pacientes, el paciente de la cama 9 prácticamente se trata de un paciente terminal oncológico, pero ese paciente está lúcido, es una mujer, está lúcida. Cada vez que uno pasa visita, como que se siente bien, pero su fácil me dice que no, solo que está al lado del hijo y no quiere preocupar al hijo que se siente mal. Las madres son tan poderosas que no lo puedes cambiar el afecto que tiene tanto a un hijo que es capaz de sufrir y para que el hijo no sufra, ¿no? Fíjense ustedes, esta paciente cada vez que pasó visita dice que está bien, pero porque está el hijo. Pero en realidad la enfermera me comenta que la paciente tiende a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal y que tiene que en algún momento ponerle su analgésico. ¿Ven? Ustedes van viendo cómo es que hay pacientes más no oncológicos como oncológicos y tratamos de darle pues calidad de vida. El paciente de la cama 9, el oncólogo dijo que no es tributario,
a tratamiento de quimioterapia y radioterapia, es un caso avanzado, que sí se podría dar un quimio, pero que tendría que aceptar la familia, cosa que hasta ahorita no lo acepta, porque también es difícil aceptarlo. Muy bien, chicos. ¿Todo quedó claro? Eso es geriatría. Los tipos de cáncer lo ven en los temas oncológicos. Muy bien, vamos a quedar así, ahí pues ya. El grupo de mañana me debe 2 temas. ¿Están ahí?